Vamos a hablar de nuestras cosas. Y perdone, pero no hay nada como leer en papel. La tipografía, el diseño, el papel, los textos. Porque hay que escribir como hablamos. Abril 2014. Lo que hacemos todos los días, pero en papel. Aprender juntos. Te digo algo. La vida hay que producirla. Cuando la veas, tú dis-moi. 1 de abril 2014. Son las 11:15 y así de Revista MOA brincamos a nuestro profesor de cabecera, un hombre docente, un hombre también de letras. Un hombre de saberes. ¿no? De saberes. Un hombre de conocimientos vastos. Preséntalo como Y está ahí, por favor. Jacobo Dayan, ciudadano, de la República. analista de derechos humanos, de asuntos internacionales y nuestro gran explicador, les va a explicar algo que está pasando en el mundo, que lo hemos visto todos en las noticias, llámese en Televisa, en Azteca, CNN, Fox, Bloomberg, en lo que sea, se está hablando de este tema. Entonces, como les he dicho siempre, si uno no tiene el contexto, ves la noticia, pero no entiendes ¿De qué va? de qué va, ¿no? Entonces, el día de hoy, de una manera poco dolorosa, de una manera muy amable, Jacobo Dayan les va a explicar qué onda, qué pasa, cuál es el cuento entre Ucrania, Crimea y Rusia. Música cardíaca, por favor. Te escuchamos, Jacobo. Bueno, para no hacer el cuento largo, vamos a empezar esto en 1922. ¡Ay, qué gana! Cerquita. O sea, no podemos entender lo que está ocurriendo hoy sin saber de dónde vienen estos países. Paréntesis, no soporto a Putin, que odia a los homosexuales y eso aparte sí. se apellida Putin. O sea, qué ironías las de la vida. Sí, pero él no creo que esté enterado del contexto. No, ya del le español. dijeron seguro. Pues habría Sí. que mandárselo. Alguien ya Habría- fue con el chisme. No lo soporto. ¿No? ¿Han visto a Putin? Sí, claro, totalmente. Cuentavientes, no soporto su cara, siempre está de jeta. Horrendo. O sea, Pero es el perfil, Ustedes es dicen que el soy una perfil. amargada, eso es ser amargada. Es la no, amargura de Pero Putin. es perfil de líder ruso. No, Pero un perdóname. perfil ya muy- Perdóname. Ah, bueno, si lo comparas- Mikhail Gorbachev Era era otra- un cuero sí. amable, un Y oso de Yeltsin peluche era borrachón. delicioso, ¿eh? Y Yeltsin era medio. Y Yeltsin era un regordete Era bohemio. rosado, Bohemión. un puerco divino, ¿no? Como de la bahía de Pichilingue. Pero no. Yeltsin era divino. Putin no lo tiene el soporto. perfil claro del líder ruso. Histórico, de los viejos líderes Ok, rusos. entonces vámonos, cuentavientes todos, rewind 1922. Bueno, después de la revolución rusa, que es donde se llega el comunismo a Rusia y se tira el imperio zarista, se empieza a conformar lo que conocimos como la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Sí, pero es decir, todo lo la estás URSS. destruyendo. Porque, a ver, Nicolás, el zar. el zar Nicolás, la zarina, Sí, y Tatiana, ¿o quién? no, la zarina, ¿cómo se llamaba la esposa Catalina. de Nicolás? Catalina. No, Nicolás y Alejandra, ¿cómo no? Alejandra, Alejandra, ¿no? claro. Nicolás y Alejandra. Obviamente una opulencia que si ustedes algún día van a Rusia van a entender por qué hubo una revolución. O sea, tú te quieres ir más para atrás. No, nada más quiero dar contexto de eso. Por eso, hay una revolución que tiran un imperio de un monarca Sí. brutal, con un régimen opresivo tremendo, y entra el comunismo Ajá. Sí. a la URSS. Ajá. La URSS, el nombre del país, habla de una unión de repúblicas. Es decir, no era Rusia solito, sino se fue en los siguientes años anexando o incorporando a este país distintos países. Pero que otros eran países. parte de eso cuando estaba el Rusia zar. era Rusia. Un expresidente checo, Václav Havel, Sí, claro, me escritor, acuerdo perfecto. hace la mejor. Oye, la yo mejor- decía eco, no te rías, y me acuerdo, a mí me tocó hizo Václav Havel. la mejor definición del checo. Claro, Checo. claro. Hace la mejor Claro. definición de los rusos. Dice que el imperio ruso, o los rusos jamás han entendido, ni aceptado, ni asumido dónde empieza Rusia y dónde acaba Rusia. Las fronteras de Rusia o del imperio ruso van y vienen, crecen y decrecen. Y entonces varios países se fueron incorporando a esta unión de repúblicas. Los que hoy son independientes: Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán. Uzbekistán, etcétera. Eran 15 repúblicas Que no sabe conformaban geografía, Qatar. Qatar. Ok. Entonces, eran 15 repúblicas que conformaban a la URSS. Ajá. Y la URSS estuvo viva hasta la época de Gorbachev. Entonces, en el 22, Ucrania forma parte De la URSS. de la URSS.
Entonces, siempre Ucrania fue visto como una de las repúblicas más importantes dentro de la URSS, fuera de Rusia, y de hecho se le llamaba la pequeña Rusia, así como Rusia era la gran república, Ucrania era como el hijo pequeño. En el 22 se incorpora y durante la Segunda Guerra Mundial, en esa región de Ucrania y un poco más al este, donde estaba la ciudad de Stalingrado, se dieron de las batallas más sangrientas. La región al sur de Ucrania es donde se encuentra Crimea, que da al Mar Negro. Claro. Sí. Crimea, como región Ucrania-Crimea, que estaba históricamente entre imperios, al este el imperio ruso, al oeste el imperio austrohúngaro y al sur el imperio otomano, toda la región se conforma de distintos pueblos que tienen orígenes o en Europa Central. Sí. El ucraniano Sí. es más cercano a la Europa de austrohúngara. Al este están los rusos y al sur los turcos, población musulmana. Pero a ver, pregunta. ¿Ucrania y Crimea Crimea eran uno mismo o eran No. dos cosas independientes? Crimea pertenecía a Rusia. Ajá. Es una pequeña península que originalmente estaba poblada por un pueblo que se llama tártaros, de origen turco-musulmán, que durante la Segunda Guerra Mundial fueron brutalmente reprimidos, asesinados y deportados por Stalin porque se unieron a los alemanes para luchar contra los rusos. Ok. Ajá. Los turcos históricamente tienen vínculos cercanos con Alemania. Había una fuerte represión por parte de Stalin a la población turca. Ellos se unen al ejército invasor y para las pulgas de Stalin, que no iba a permitir eso, asesina a un buen número de tártaros y a los demás los deporta a Siberia. Estamos durante la final de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Crimea, que está al sur de Ucrania, que entonces pertenecía todavía a Rusia, Ajá. pero todo dentro de la URSS, ¿sí? La URSS, recuerden, son repúblicas unidas en una sola entidad política. Exacto. Teníamos Rusia y Ucrania como las grandes. Al sur, en la frontera de estas dos, está Crimea. En la época, ya en el 54, Crimea es cedida de Rusia a Ucrania. O sea, Sí. Rusia le regala a Ucrania el pedacito del de mis- Crimea. Dentro del mismo país. Eso suele ocurrir en muchos países. Aquí en México se ocurrió cuando hay cesiones de territorio entre un estado y otro Ajá. para resolver problemas internos. Claro. ¿Sí? O sea, Puebla le dice a Michoacán, ¿sabes qué? Yo te regalo Zacatlán de las Manzanas. Está bien un poco más complicado, pero sí. Ahora, la región de Crimea. ¿Pero por fue- qué lo regaló Rusia? ¿Por qué regaló Rusia Crimea a Ucrania? O sea, hay que entender que no se los está regalando de un país a otro. Es la misma entidad política, la URSS. ¿Sí? Si nosotros vemos un mapa, por ejemplo, de Nuevo León y Tamaulipas, vemos que en la frontera con los Estados Unidos hay una franja en Tamaulipas que se le mochó a Nuevo León. Entonces son cosas que se van dando para hacer arreglos políticos Claro, internos. cediste En la esa época parte de Khrushchev, tierras. ¿sí? Se dio la parte de Crimea a Ucrania. Ahora, el este de Ucrania y Crimea está habitado después del desplazamiento, en el caso de Crimea, de los tártaros, por población rusa. Entonces, eso se permaneció como un solo país, la URSS, hasta Gorbachov. Ajá. En el 91 cae la Unión Soviética, empieza a caer, desde el 89 con el muro de Berlín, se empieza a desbaratar todos los países del bloque y la URSS se empieza a desmantelar y se generan las independencias de todas estas repúblicas, de todas estas que hemos hablado ahorita, Lituania, Letonia, etcétera. Ucrania en el 91 alcanza su independencia. Y se hace un nuevo país con todo y Crimea. Claro. Claro. Es decir, se lleva a Crimea, porque había sido cedido en el 54, con un alto porcentaje de población rusa viviendo en Crimea. Ajá. Y el este de Ucrania, frontera con Rusia, hay mucha población rusa. ¿Sí? Hay que entender que mientras fueron un solo país, la población se movía, sobre todo con las intenciones que había en la Unión Soviética de eliminar los nacionalismos para generar una sola entidad y unidad nacional. Hubo mucha transferencia de población tratando de unificar ideología. Entonces, el este de Ucrania y el sur de Ucrania está habitado Rusos. en su mayoría por rusos. Ajá. En el 91 se independizan. Ahora, evidentemente, después de haber estado amarrados 70 años ahí, todas las repúblicas, los vínculos económicos, sociales, políticos, siguen estando con Rusia. Uno no se puede independizar y al otro día empezar como si fuera
algo nuevo y empezar a generar vínculos y cadenas de producción y negocios y etcétera, etcétera, con otras regiones. El vínculo sigue estando con Rusia. Claro. Poco a poco la sociedad ucraniana va buscando separarse y los políticos ucranianos van buscando separarse ideológicamente, políticamente. En la economía es mucho más verdaderamente complejo. independientes. Y irse separando y desmarcando de Rusia. Y lo que el siguiente punto importante, sí, viene en 2004. Por ahí le mandé a Diana una foto de un candidato, el que era candidato a la presidencia en 2004, Víctor Yushchenko, no el que era presidente ahora. Una coalición de partidos políticos buscan llegar al poder y empezar a separarse de Rusia con una visión mucho más europea. A este hombre lo envenenan. Claro, ya me acordé. Víctor Yushchenko, este hombre salva la vida de milagro. Este era el presidente de Ucrania. Ese fue presidente de Ucrania en 2004. ¿Te acuerdas esto? Claro, totalmente. Ahorita se los mando por Twitter. ¿Qué cosa? A este hombre salva la vida yéndose a Austria a curar y lo que le encuentran es de que está envenenado y se sospecha o todo indicaba que fue un envenenado por los grupos prorrusos o incluso por agentes rusos. Fíjate. Qué cosa, ¿no? En el 2004 se llevan esto es antes de las elecciones. No se sabía si iba a poder o no contender a las Pero espérate un elecciones. segundo. Este hombre, Encabeza estaba- una coalición de partidos. para separarse de Rusia, Ya están separados para irse Como que independizando, a claro. Europa. acercando cada vez más a Europa. Y el candidato. Él en es el ese momento. candidato. Él y una mujer, ¿sí? Que ahora acaba de salir de prisión por escándalos económicos. Yulia Timoshenko. Yulia Timoshenko. Bien. Entonces se crean unas nuevas élites económicas Sí. dentro de Ucrania con muchos escándalos de corrupción, al igual las mafias rusas, las mafias ucranianas, grandes negocios en gas y otras industrias pesadas, hacen que en las elecciones de 2004, Ajá. Sí. las elecciones de 2004 hay un gran fraude electoral. Paso ahí. Hay un gran fraude electoral, ahí nos quedamos. Regresando del corte, más con Jacobo Dayan, que está explicando cuál es el cuento que se trae Putin con Crimea y Ucrania y Rusia. Al regresar, no se vayan. Una revista de Marta de Baile. 1 de abril, 2014. Ya regresamos. Marta de Baile en W. Marta de Baile. Préndete. Son las 11:33 de la mañana en W Radio y dándoles contexto del mundo en el que vivimos, está con nosotros Jacobo Dayan, ciudadano, analista de asuntos de derechos humanos, asuntos internacionales, y nos está explicando, que seguramente lo han visto mucho en las noticias, el rollazazazo que se trae Putin entre Rusia, Crimea y Ucrania. Así es. Entonces, antes de ir al corte, estábamos hablando de este hombre llamado Víctor Yushchenko, que a principios del 2000 él se postula como candidato a la presidencia de Ucrania, y como toda su estrategia y la filosofía como posible presidente es empezar a acercarse más a Europa, a occidentalizarse, lo envenenan con una toxina que se llama dioxin. Y ya les mandé la foto en Twitter, es para verla, porque era un cuero. Impresionante. Un cuero, Yushchenko. Y se salva de milagro. Y se salva de milagro. Entonces, en las elecciones que son todo un fraude, Perdón, paréntesis, como Rasputín, o sea... Decíamos que qué manía de los rusos de andar envenenando gente para matar. Qué cosa. bueno, pues cada quien con sus Cada bonitos. quien con sus sí, con formas sus de matar. estrategias. Luego entonces, Luego, las elecciones compite contra el que era presidente hasta hace poco. También de nombre Víctor Yanukovych, que es el que acaba de salir Sí, corriendo a Rusia. El que prometió el tratado o esta cosa. ¿No es ese? no. Es al que las manifestaciones de hace poco lo corrieron y se tuvo Ok, que ir a se Rusia. fue, claro. En esas elecciones fraudulentas gana en teoría Yanukovych y la gente harta sale a las calles en el 2004 como salió ahora, a partir de noviembre pasado, que veíamos estas escenas en Ucrania de la gente en la calle
con barricadas y prendiendo fuego en las calles, tomando las plazas, exigiendo que se rehagan las elecciones. Y se le conoció como la Revolución Naranja a ese movimiento, porque el color de la coalición del partido de Yushchenko era naranja. De Yushchenko y Yulia Timoshenko, estos dos que eran los que encabezaban esta coalición. Pero supuestamente ellos ganaron. La gente sale a exigir que hay un fraude y es tal el movimiento que se reponen las elecciones y gana Yushchenko. Okay. Fíjate. Entonces, Yushchenko entra a la presidencia en 2005 y su presidencia, pues uno como cualquier candidato ofrece muchas cosas y la realidad impone otras. Entonces, hay muchos escándalos económicos durante ese año. A Yulia Timoshenko acaba en la cárcel por negocios ahí desde el gobierno. Y en las elecciones de 2010 gana Yanukovych, el que era el opositor. No, presidente de Ucrania. Exactamente. Ahora, los acercamientos con la Unión Europea ya habían iniciado. En noviembre pasado, Ucrania tenía que firmar ya esta carta de intención de acercamiento con la Unión Europea, buscando su posible incorporación a la Unión Europea. Evidentemente, Yanukovych, siendo vínculo cercano con Rusia y prefiriendo la liga histórica con Rusia y no acercarse a la Unión Europea, decide no firmarlo. Okay. Y eso es lo que hace que la gente vuelva a salir a la calle. Ya estamos hablando en noviembre de 2013. Y empieza la crisis que lleva a lo que estamos viviendo ahora. La gente en las calles, en manifestaciones brutales, decenas de personas asesinadas, cientos detenidos, desaparecidos, la violencia por todos lados en Ucrania, y las manifestaciones no ceden. Continúan y continúan y continúan. Lo que ve Rusia es con preocupación lo que está ocurriendo en Ucrania, porque está viendo que el espacio de influencia que para ellos es Ucrania se está acercando a la Unión Europea. El presidente, que está apoyado por ellos económicamente y políticamente, está perdiendo control. Argumentan que la población rusa dentro de Ucrania está en riesgo. Mentira. Entonces mandan tropas rusas al este de Ucrania y sobre todo a la región de Crimea, donde ya tienen de por sí tenían ya desde siempre una base militar. Entonces, por su parte, los países occidentales, Estados Unidos, Unión Europea, apoyan fuertemente estas revueltas. Y Rusia dice: aquí hay una intromisión occidental para desestabilizar Ucrania y llevársela lejos de mi espacio de control. Pero a ver, espérate. No que Estados Unidos y Francia e Inglaterra estén apoyando las revueltas, más bien están totalmente en contra de que Putin, con la mano en los pantalones, dice con permiso y manda cientos de tropas rusas a un país que no es el suyo. Así es. Que es Crimea. Sí, y pero Ucrania. lo que también vimos son excesos de Occidente. Vimos senadores norteamericanos, McCain, en la plaza de Kiev, de la capital de Ucrania, empujando a los manifestantes a continuar la lucha. ¿Es su país? Pues tampoco es asunto de él. Exacto. Habría que dejar a los ucranianos resolver sus asuntos mientras la violencia no se desborde. Pero los ucranianos son unos chiquis. Ellos necesitan un apoyo. Claro, no, y lo estaban teniendo. Solos no puedes, güey. Sí, estoy de acuerdo. Y lo hay. Y lo que es condenable es la intromisión rusa. Rusia lo que argumenta es violación a derechos humanos a la población y amenazas a la población rusa, por lo cual tiene que ir a defenderlos. Por eso, pero ¿cuál es el cuento? ¿Cuál es el gran interés de Rusia con Ucrania y Crimea? Bueno, lo que no puede permitir Rusia es que Ucrania se acerque a la Unión Europea y se lleve consigo territorio que históricamente era de ellos, con población rusa. Entonces, primero va a ser lo imposible porque Ucrania no llegue a acercarse a la Unión Europea. Y lo que hizo al final fue empujar a Crimea, que era una región autónoma dentro de Ucrania, a que vote un referéndum para pedir su independencia de Ucrania y después, y esto es lo que vimos esta semana, y después su incorporación a Rusia. No es la primera vez que ocurre algo así, ¿sí? Y en otras ocasiones han sido apoyadas al revés, por Occidente. Cuando, no se acuerdan cuando se desmembró la ex Yugoslavia. Era un país, Yugoslavia, conformado por repúblicas y regiones autónomas, igual que la URSS, en chiquito. Sí. Y se independizaron
Croacia, Bosnia, Macedonia, Eslovenia y Kosovo, una región autónoma. Entonces, ahí en esa ocasión fue apoyado por Estados Unidos y Europa y los rusos no querían. Y ahora lo que vemos es al revés, donde Rusia quiere la desincorporación de Crimea y Occidente no lo quiere. Claro. Dice aquí Pedro Rivera, pero la pregunta es, ¿Estados Unidos qué onda? Es la clásica suegra metiche que se mete en todo y nada resuelve. Bueno. Perdón, me van a odiar por lo que voy a decir, pero yo se los voy a decir. Estados Unidos es la policía del mundo, punto. Bueno, ellos dicen que son la policía. Son la policía del mundo, hijo. Bueno, habría que ver. Ahorita nos vamos a agarrar del chongo. Son la policía del mundo. Pero cada vez pueden menos. Son los que ponen orden. Cada vez pueden menos. Yo no sé si es un tema de Obama, porque Clinton lo hizo muy bien. No, es un problema de que Estados Unidos está en una profunda crisis. Sí, pero... Ya levantó la mano y pegó en la mesa diciendo lo de Siria no puede continuar. Por eso ha sido tan criticado Obama, de que ha sido de... No, está cañón, va a haber consecuencias, no dice ni cuáles ni las ejerce. Pero no tienen lana como para echar a andar. Por eso los republicanos están como, hijo, este cuate es un blandengue, es un pusilánime, es un imbécil, que no sé, porque si fuera Bush... No, bueno, pero ya si quieres llegar a eso, ¿no? es Claro, mucho peor. Pero lo que quiero decir es que, la verdad es que... No, aquí... Estados Unidos, hijo. Ay, no, sí, y Alemania es Alemania y Honduras es Honduras. No tiene nada que ver. No, que Estados Unidos es la policía del mundo, es los que ponen medio orden. Pero no deberían. Habría que preguntarle a los de Irak, a los de Afganistán. Sí, no. Los países tendrían que poder... Sí, aquí antes lo que estamos, o sea, yo consultando con expertos en derecho internacional, no hay abiertamente un acto de ilegalidad en la independencia de Crimea, donde la mayoría de la población es rusa y votó por su desincorporación de Ucrania, porque de por sí ya eran una provincia autónoma. No, si eso no es lo que estamos discutiendo, lo que estamos discutiendo es la invasión de Putin. Bueno, lo que está mal es que ese referéndum se hizo con tropas rusas en el terreno, claro. Y la bronca que esto puede traer, no como contagio en la región, pero sí la violencia en la población de a pie. Vamos a pensar en la gente de a pie. Sí, claro. O sea, las minorías dentro de Crimea, es decir, los ucranianos, los tártaros, ahora son parte de Rusia. Claro. ¿Qué va a pasar con ellos adentro de Crimea? ¿Qué va a pasar con los rusos que están en Ucrania, no en Crimea, al este de Ucrania? Ellos ya se empieza a ver más violencia, detenciones arbitrarias, violencia, grupos de ultraderecha dentro de Ucrania. Ayer tomaron la cadena de televisión estatal. Entonces, lo que la comunidad internacional tendría que estar preocupada es por detener la violencia y ver cómo se resuelve esto. Ahora, hay otras regiones. O sea, esto se presentó en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos dijo, hay que llevar esto al Consejo de Seguridad para que no ocurra. Evidentemente Rusia votó en contra y emitió un veto, pero China se abstuvo, por ejemplo. ¿Por qué se abstuvo China? Pues trae sus rollos con Rusia. No, porque si Crimea se independiza, a ver si mañana los tibetanos no quieren lo mismo. No salen con lo mismo. Sí. Claro, ¿Sí? claro. Sí, y tenemos otras regiones, entre Azerbaiyán y Armenia hay otra región, Nagorno, que también está pidiendo salir de Azerbaiyán y unirse a Armenia. Tenemos ahora a los escoceses hablando de separación de Gran Bretaña. Sí, hay muchas regiones del planeta todavía, incluso en un conflicto que hubo entre Rusia y Georgia. Hay un par de regiones ahí que están en una independencia rara, Abjasia y Osetia. Los españoles evidentemente dijeron que no a la separación de Crimea, pues están poniendo sus barbas a remojar. Claro. Es decir, en estos temas los países no toman posturas de esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, claro, sino como siempre lo que tiene que ver con lo que les interesa. Lo que les conviene. Ahora, lo preocupante... Pero oye, se han tomado superpostura Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Sí, pero ¿por qué no tomaron la misma postura cuando fue el desmembramiento de la ex Yugoslavia? Cuando... Pues ahí no había ningún interés de bueno, qué. ¿sabes qué, Jacobo? No. Nada te parece, Jacobo. No. Oye, nada más dime, ¿qué va a pasar? Nada, Crimea ya de facto es... Sí, el 90% quiere ser Rusia. Es Rusia ya. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar allá adentro? Porque las empresas ucranianas que estaban ahí ya fueron nacionalizadas, ahora son rusas, sí. La gente... Nada, lo que va a pasar es de que Crimea ya es Rusia. Hay que ver si la violencia no crece al interior de Crimea, con algún grupos con las minorías étnicas, sobre todo ucranianas y tártaras, qué ocurre dentro de Ucrania y quién sale al rescate económico de Ucrania. Claro. Porque Ucrania, perdiendo el vínculo con Rusia... Nos van a castigar horrendo. Hundido, sí. Claro.
Entonces, Crimea es una región importante, por ahí pasan gasoductos, que Ucrania vive en buena medida del gas ruso, de subsidios y apoyos rusos. A Ucrania alguien le tiene que echar el guante, Claro. ¿sí? A ver si se puede ¿Quién se lo va a incorporar. echar? La Unión Europea tendría Europa. que ser. Sí, Estados Unidos no tiene mucha lana ni mucho movimiento en esto. Y hay que ver si no, repito, la violencia al interior de Ucrania no empieza a crecer. Claro. Y bueno, por ejemplo, la población, gente gay dentro de Crimea, pues va a tener que salir. Claro. Porque si no entras con las leyes Rusas. De intolerancia. Claro. y de intolerancia, y entonces en Crimea empezamos a ver grandes desplazamientos de población en estos días, seguramente. Un aplauso para Jacobo Dayan. Venga. Ya la próxima Sí, vez claro. que vean la televisión y las noticias y el rollo de Putin, Crimea, Ucrania y Rusia, ya van a entender el contexto de dónde vino, cómo nació, cómo sucedió y qué implicaba. Muchas gracias, Jacobo. No hay de qué. Jacobo es Dayan-Jacobo en Twitter, por si alguien lo quiere seguir. Ahí está, con unos tweets preciosos. Increíble. Increíbles. Qué buen tuitero eres. Gracias, Jacobo. A ti. Un placer tenerte aquí, queridísimo. Vamos a hablar de nuestras cosas. Y perdone, pero no hay nada como leer en papel. La tipografía, el diseño, el papel, los textos. Porque hay que escribir como hablamos. Abril 2014. Lo que hacemos todos los días, pero en papel. Aprender juntos. Te digo algo, la vida hay que producirla. Cuando la veas, tú dis-moi. 1 de abril 2014.